Buenas, vengo a hablarles sobre mi trabajo de aplicación profesional, la tesis que consiste en la comparación de métodos para la determinación de pH en suelos y sustrato orgánico en el estado Táchira, en Venezuela. Sí, vamos a hablar un poco del planteamiento del problema. ¿Qué es el suelo? Se define como un cuerpo natural, dinámico y vivo, que consta de tres fases: fase líquida, sólida y gaseosa. Eso está constituido por por el material parental, material orgánico, el suelo y el agua. Y bueno, cuando vamos a hablar del pH, vamos a hablar de la propiedad química en general, la propiedad química que generalmente son las más importantes, son materia orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, pH, la movilidad de nutrientes, ¿sí? Y esas son las que determinan las condiciones de vida para los microorganismos, la flora y la fauna que hacen vida en el suelo y se relaciona directamente con la calidad y disponibilidad de agua y nutrientes. ¿Sí? Cuando hablamos de pH, el pH es un número en una escala del 1 al 14. Se indica la concentración de iones hidrógenos. A medida que aumenta la concentración, su valor se va acercando a 1. A medida que disminuye su concentración, su valor se va acercando a 14. ¿Sí? Por ende, los suelos que tienen pH menor a que tienen pH menor a 5.5 son suelos considerados muy ácidos y los que son superior a 8.5 son suelos considerados muy alcalinos. Lo ideal es que esté cerca del pH neutro que es conocido como 7, preferiblemente de 6 a 6.5, ya que en ese valor de pH vamos a encontrar la mayor disponibilidad de nutrientes. ¿Cómo se determina el pH en el suelo? Para ello se tiene que llevar una muestra a estufa que esté totalmente seca. Luego esta se va a tamizar y se van a colocar pesos o volúmenes conocidos, tanto de suelo como de agua o la solución extractora que se vaya a usar. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque, como lo dije anteriormente, el valor de pH va ligado directamente a la disponibilidad de nutrientes de las plantas. Si no conocemos ese valor, no sabemos si la planta está en capacidad de absorber todos los nutrientes que tiene el suelo, si hay que colocarle, si hay que hacer alguna enmienda de pH para subir o bajar el pH y demás. Y todo eso va conectado a para la productividad. eh, entre mejor se tenga la condición del suelo en base al cultivo, mayor va a ser la productividad. En cuanto a los objetivos tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general es comparar métodos analíticos para la determinación de pH en suelos de diferentes texturas y sustratos orgánicos. Y objetivo específico contamos con cuatro. Caracterizar tres tipos de suelos y tres tipos de sustratos orgánicos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Determinar por el método potenciométrico el pH a tres suelos de diferente textura y tres tipos de sustrato orgánico bajo diferentes relaciones. Suelo agua, que viene siendo de 1.1, 1.2, 1.2.5 y 1.5, también variando su tiempo de agitación y su tiempo de reposo. Definir las variaciones entre los métodos utilizados para la determinación del pH en suelos de diferente textura y sustratos orgánicos. Y finalmente establecer, según los datos obtenidos, el método que presenta la mejor opción técnica para su utilización en el laboratorio, que es para eso que se está realizando ese trabajo. Sí, para lograr optimizar y utilizar la técnica que sean adecuadas o las más útiles para lograr obtener valores de pH. Cuando hablamos de la generalidad del suelo, podemos encontrar la conformación, factores formadores y funciones. La conformación, el suelo está conformado, como dije anteriormente, por materia orgánica, por material parental, por agua y por aire. ¿Sí? Los factores formadores encontramos tanto el tiempo, el clima, la topografía, la acción de los microorganismos, la acción de la flora y fauna que hay allí, incluso la acción del hombre. ¿Sí? ¿Y qué funciones podemos encontrar? ¿Qué funciones tiene el suelo?
principalmente es proveer alimentos. Sí, desde el punto agronómico es proveer alimentos. Para ello, eh, tenemos que garantizar que el suelo tenga unas condiciones óptimas en cuanto al cultivo que se va a establecer allí. Sí, para así mantener una cosecha, unos rendimientos altos y tener mayor producción por unidad de metros cuadrados. Propiedad de los suelos, encontramos la calidad. Cuando nos referimos a calidad, es la capacidad que tiene algo para cumplir sus funciones. ¿Sí? Cuando lo llamamos al suelo, un suelo de calidad viene siendo aquel que puede cumplir todas sus funciones, ya sea reciclaje de nutrientes, retención de agua, que tenga buena porosidad, que pueda distribuir o sí, pueda dar los nutrientes a las plantas y que pueda cumplir con todas sus funciones. Eso es lo más importante y para ello tenemos que conocer las propiedades físicas y químicas del suelo y ver si son las adecuadas para lo que lo vamos a utilizar. Entre las propiedades físicas del suelo encontramos textura del suelo, que la textura del suelo viene siendo la distribución de partículas tanto de arena, limo y arcilla que hay en una muestra o en el suelo como tal. Cuando hablamos de granulometría es el tamaño de las partículas y para ello se utilizan ciertos tamices que voy a explicar más adelante y ahí se va a determinar qué tipo de granulometría tiene el suelo y la humedad del suelo. Entre ellos tenemos ¿por qué es importante conocer la humedad actual y la densidad aparente? La densidad aparente viene siendo el peso del suelo por un volumen determinado. ¿Y por qué se dice por un volumen determinado? Porque en él se está tomando en cuenta, en esa densidad se está tomando en cuenta tanto los microporos y los macroporos que son para almacenar agua y para el aire también. La humedad actual, ¿por qué es importante? Porque tenemos que conocer en qué estado de humedad está el suelo, o sea, capacidad de campo, punto de machete permanente, si está en saturación y cómo va cambiando esto a lo largo del tiempo para así lograr hacer riegos oportunos y poder aumentar, como ya he dicho anteriormente, nuestra productividad. Cuando vamos a las propiedades químicas del suelo, encontramos la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, que es la cantidad de sales que hay disueltas en el suelo. Sí, eso sería la suma de cationes y aniones que hay en él. ¿Qué pasa con un exceso de sales? Un exceso de sales puede producir en la planta una toxicidad directa, destrucción del equilibrio iónico, puede incluso retener la humedad para que el agua no sea absorbida por la planta, ¿sí? Interferencia con el insumo de nutrientes. Y para determinar la conductividad eléctrica se utiliza el extracto de pasta saturada. Ese se hace en el laboratorio. Sí, se mide a 25 grados centígrados y hay que tener mucho cuidado con la temperatura, ya que si la temperatura aumenta, el valor de conductividad eléctrica va a aumentar también. Ese depende mucho de la temperatura, por eso se tiene que tener una temperatura eh, conocida y controlada. ¿Sí? ¿En qué valor se puede obtener la conductividad eléctrica? Internacionalmente se utiliza la unidad de Sisime por metro, ¿sí? Que es la que está plasmada allí. En cuanto a la materia orgánica, la materia orgánica es el producto de la decomposición química de residuos orgánicos, animales y vegetales en diferentes estados de degradación y síntesis como son la biota, que viene abarcando tanto los residuos de cosecha, animales muertos, los microorganismos que hay allí y demás. Sí, ¿qué efecto tiene este para la planta? Mejora la propiedad física y química, también puede aumentar la absorción de nutrientes, retiene también humedad y todo eso va a propulsar el crecimiento de las plantas, el crecimiento y desarrollo de las plantas. Sí, cuando vamos a ver cuáles métodos se determina la materia orgánica, encontramos la combustión húmeda como primer método, que se basa en una oxidación incompleta del carbono orgánico por una mezcla oxidante de dicromato de potasio y eh,
ácido clorhídrico concentrado. Luego encontramos, es uno de los comunes, la calcinación o pérdida de peso por ignición, que se consiste en llevar la muestra a temperaturas elevadas a más de 100 grados centígrados y estar midiendo o estar pesando la muestra para ver cómo se comporta a través del tiempo. En base a eso se realizan unos cálculos y se calcula el porcentaje de materia orgánica. Y el último es el método de combustión seca, que este método es muy costoso y utiliza equipo de alta gama, siendo, por lo tanto es el más preciso, pero se usa muy poca parte del mundo, ya que, ya que su costo o los equipos para realizarlo son muy elevados, los costos son muy elevados y no es de fácil adquisición para muchos países. ¿Sí? Cuando hablamos de la propiedad química de los suelos, sí, encontramos el pH nuevamente, que el pH ya lo dijimos, la concentración de iones hidrógenos en un suelo y esto indica si es, dependiendo de esa concentración, indica si es ácido o alcalino. ¿Sí? También es un indicador principal de la disponibilidad de nutrientes para la planta, incluyendo su movilidad y solubilidad. Para determinarlo también generalmente se utiliza solución suelo-agua o las soluciones extractoras, que son cloruro de calcio y cloruro de potasio. Los métodos empleados para la determinación de pH son muchos. Para este trabajo vamos a utilizar los estratos en agua, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 2.5 y 1 a 5, como dije anteriormente, y va a variar su tiempo de agitación y su tiempo de reposo. ¿Sí? En el primero, en el estrato 1 a 1, se van a utilizar 25 gramos de suelo, se van a agitar por 30 minutos en la solución, viene siendo como es 1 a 1, 25 gramos de suelo y 25 eh, mililitros de agua. Se van a agitar durante 30 minutos y luego se procede con el pHímetro a medir su valor. Otra forma con la que se va a realizar, se va a agitar durante 30 segundos en vez de 30 minutos, se va a dejar reposar 3 minutos y este procedimiento se repite 5 veces. Una vez se repita 5 veces, se procede a medir el valor de pH con el pHímetro. Luego encontramos el método de estrato en agua 1 a 2. ¿Sí? Para ese se va a utilizar 40 gramos de suelo y 80 gramos, mililitros de agua, se coloca en un recipiente, se va a agitar intermitentemente durante 30 minutos, se deja reposar, se va a agitar nuevamente y luego se va a proceder a medir. En el método del extracto 1 a 2.5 se van a utilizar 10 gramos de suelo, 25 de agua, se va a hacer una agitación vigorosa durante 5 minutos, se va a dejar reposar de 2 a 24 horas y luego sí se va a tomar la medida. Y en el método de extracto de agua de 1 a 5 se, se procederá a hacer se va a hacer un procedimiento igual al anterior prácticamente, se agitará vigorosamente por 5 minutos, se deja reposar de 2 a 24 horas y se toma la medida correspondiente. Un sustrato. El sustrato es un material sólido distinto del suelo que se usa para proteger el sistema radical. Este tiene que cumplir con ciertas características que son el permitir el movimiento de aire a través de él, almacenar agua y garantizar nutrición en caso de que sea necesario, ¿sí? Generalmente los materiales utilizados como sustratos son la fibra de coco, el acerrín, la corteza de pino, la arena, entre otros. Pero generalmente se utilizan lo que son locales o autóctonos de la zona para abaratar costos. Estos sustratos pueden ser inertes o activos dependiendo de su capacidad de intercambio catiónico, siendo los inertes de baja capacidad y los activos de alta capacidad. Y cada uno se va a elegir en base a la necesidad de las plántulas que vamos a establecer allí o del cultivo. Ese puede ser orgánico, mineral, puro o mezclado y puede intervenir o no en la nutrición.
¿Qué funciones tiene que garantizar o qué funciones tiene un sustrato? La función del sustrato, como lo dije anteriormente, tiene que garantizar nutrición, tiene que tener bajo nivel de decomposición, que no se decomponga tan rápido ni se pudra, puede almacenar agua para permitir el paso del aire y en general que dé el ambiente apropiado para que la plántula se desarrolle lo más óptimo posible. Cuando vamos a la propiedad física de un sustrato, encontramos que hay una matriz sólida y una matriz porosa. La matriz sólida es prácticamente el esqueleto del sustrato y la matriz porosa es por donde va a pasar el agua y el aire. Eso es demasiado importante conocerlo cuando vamos a utilizar un sustrato ya sea puro o mezclado, ya que esa característica una vez se establece la plántula no se puede modificar de ninguna manera. Entonces si se elige mal, vamos a perjudicar las plántulas o las plantas que se van a desarrollar allí. Y en cuanto a las propiedades químicas, tiene que tener baja decomposición, como dije anteriormente, baja capacidad de intercambio catiónico, baja salinidad para que no sea tóxico a la planta. Tiene que tener suficiente nivel de nutrientes asimilables si la plántula o la planta lo requiere. Y que tenga una capacidad tampón para que su pH no varíe tanto. Cuando nos vamos a antecedentes, observamos tres trabajos que se hicieron anteriormente, dos en 2014 y uno en 2018. El de Beretta, el de Beretta consistió en comparar métodos para medir pH, diferentes tiempos de reposo y tiempo de agitación. Para ello se tomaron 53 muestras de suelos, teniendo 3 repeticiones por cada muestra y se utilizó el protocolo INIA. ¿En qué consiste este protocolo? En ese protocolo se agita por 3 minutos y se deja un reposo por 15 minutos. Luego de allí se forma el sobrenadante y se le mide el pH a ese sobrenadante. Para tomar otras variaciones se rigieron por varios protocolos. Uno, a partir de allí, se agitó durante 1 minuto, otro por 2 minutos y otro por 3 minutos. Se dejó reposar y se midió el sobrenadante. Y la otra manera también se agitó de 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos, pero se midió el pH mientras había agitación. El pH cuando se midió mientras se agitaba, fue mayor, por lo que prácticamente se descartó, ya que no eran valores tan reales a lo que se esperaba. Y el mejor tratamiento que se observó fue cuando, posterior a los 15 minutos de reposo, se agitó nuevamente por 3 minutos, se esperó que se formara el sobrenadante y se midió el pH. Esa fue la mejor expresión, la mejor técnica que se concluyó en este estudio. Luego vamos al de Palma en 2014, donde comparó el método holandés con el método de extracto de saturación. ¿Sí? Donde el método holandés es en volumen 1 a 2, ese se agita con una varilla de vidrio, se decanta y se filtra, eso aproximadamente dura 4 horas. Se utilizaron 9 tratamientos con 3 réplicas y se observó que los dos métodos no son comparables entre sí. Y finalmente el de Milan y colaboradores en 2018 se midió una suspensión y un sobrenadante en una relación compost extractante entre agua y la solución de cloruro de calcio al 0,01 molar. Y todas las mediciones que se hicieron aquí se hicieron por triplicado. ¿Sí? ¿Qué se hizo allí? Se agitó por 15 minutos, se dejó reposar 5 minutos, luego se llevó a centrifugar a 1600 revoluciones por minuto durante 5 minutos y se dejó reposar 1 minuto más. Se agitó nuevamente por 30 segundos y se procedió a medir la lectura del pH. ¿Sí? El sobrenadante en el extracto acuoso, todo eso se realizó en relaciones de 1 a 2 hasta 1 a 10. ¿Sí? En el extracto acuoso se notó mejor de 1 a 6, la relación 1 a 6, y en el extracto con cloruro de calcio desde 1.4 hasta 1.7, ya que fuera de ese rango se notaba que el extractante modificaba los valores de pH.
Cuando vamos a la localización de ese experimento o ese trabajo, se va a realizar en la UNED durante 60 días aproximadamente. Las condiciones climáticas son el referente a mayo del 2023 en Paramillo, donde la temperatura mínima y máxima fue entre 19 a 29 grados, la humedad relativa al 59%, una precipitación anual de 2.300 milímetros, el clima o la zona de día es bosque húmedo premontano y la altitud en metros sobre el nivel del mar corresponde a 1004. Cuando nos vamos a los materiales y métodos, tenemos que caracterizar tres tipos de suelo y tres tipos de sustratos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. El primer análisis que se va a realizar es el contenido de humedad, donde se efectuará mediante el método gravimétrico según la norma de referencia ASTM de 2216-98. ¿Sí? ¿En qué consiste? En esta se toma 20 gramos de la muestra, se pesa antes y después que se lleva su desecado. ¿Cómo se hace ese desecado? Se lleva una estufa que está a 105 grados, 105 grados centígrados y se deja allí hasta que no varíe su peso. Eso aproximadamente se hace después de las 24 horas de haberse colocado en la estufa. Y luego de allí se utilizará la fórmula donde el contenido de humedad es igual al peso del recipiente y el espécimen húmedo, menos el peso del recipiente y el espécimen seco. Todo eso va a ser sobre el peso del recipiente y el espécimen seco, menos el peso del recipiente. Y a su vez todo ese valor que vamos a tener lo vamos a multiplicar por 100. Allí nos dará el porcentaje de humedad de la muestra. Todos esos análisis se van a realizar por triplicado 3 veces para descartar errores. Luego vamos a hacer el análisis de textura. ¿Sí? En el análisis de textura se van a pesar aproximadamente 40 gramos de suelo en un beaker de 150 y se agregarán 50 mililitros de solución dispersante. Eso por el método del Boyoucus. Y luego se transferirá a un vaso de una batidora y se batirá por 10 minutos. De allí se transfiere a un cilindro de 1 litro y se va a evaporar hasta que llegue al litro. Se agitará unos segundos y se va a dejar reposar. Cuando tenga 40 segundos aproximadamente en reposo, se va a tomar la primera lectura con el hidrómetro y se va a registrar la temperatura. Luego se va a dejar en reposo y vamos a esperar aproximadamente 2 horas para la siguiente lectura con el hidrómetro y se va a tomar nuevamente la temperatura. Luego vamos a realizar el análisis granulométrico. Sí, esa es la metodología descrita en la norma UNE-EN 15428 en el 2008 y de igual manera se van a realizar 3 repeticiones. Para ello se van a utilizar varios tamices de 16, 4, 2 y 1 milímetro. Esos se van a ordenar de manera descendente, ¿sí? Junto a una bandeja de recepción final. Para ello vamos a utilizar 500 mililitros de muestra pesada en una balanza y se va a proceder a vaciar a través de los tamices y se calculará el porcentaje de peso correspondiente a cada una de las fracciones de cada tamiz y así vamos a poder eh, obtener el, el porcentaje de peso de partículas retenido en cada tamiz y podremos hacer nuestro análisis granulométrico. Luego vamos a hacer un análisis de conductividad eléctrica. En este análisis se va a utilizar la metodología que se usa en el laboratorio de la UNED, descrito en el manual de USDA en 2017, y los resultados de igual manera se interpretarán de acuerdo a la norma. ¿Sí? Para ello se va a dejar secar una muestra, como se nombró anteriormente, se tamizará en una malla que permita un tamaño de partícula máximo de 2 milímetros y se colocarán 20 gramos de la muestra en un frasco y se le agregarán 100 mililitros de agua destilada, es decir, se va a crear una suspensión de 1 a 5. Se agitará durante 30 minutos a 100 ciclos por minuto y se dejará descansar la solución por 5 minutos. Una vez allí se procederá a realizar la lectura y se interpretarán los resultados. En cuanto a la materia orgánica
vamos a realizar su análisis mediante los métodos de espectrofo- espectrofométrica de carbono y estratos de suelo por oxidación húmeda, donde se pesará cada una de las muestras ya secadas y tamizadas y se colocará en una fiola de 25 mililitros. Para ello se colocarán 0,1 gramos de la muestra. Luego se le añadirán 2 mililitros de una solución normal de dicromato de potasio y 4 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y se dejará en reposo toda la noche. Al día siguiente, la muestra se oxidará, la muestra oxidada se centrifugará por 10 minutos a 3500 revoluciones por minuto, donde el líquido sobrenadante será usado para la determinación colorimétrica a la longitud de onda de 600 nanómetros. La solución se lleva un volumen de 25 mililitros en un matraz, se va a forar y se va a preparar la curva de calibración a diferentes conservaciones con carbohidratos y se tomará 1 mililitro de cada una de estas soluciones y se le añadirán 2 mililitros de dicromato de potasio, 4 mililitros de ácido sulfúrico y el blanco para este análisis va a ser 1 mililitro de agua destilada. En cuanto a la determinación por el método potenciométrico, el pH a tres suelos de diferentes texturas y tres suelos orgánicos se van a realizar en relaciones suelo-agua, tiempo de agitación y tiempo de reposo. Vamos a utilizar 6 métodos, que va a ser el de Eglosolan, que es la Red Mundial de Laboratorio de Suelos, la normativa ISO 10390-202, la de CENICAFE, la norma chilena, las normas europeas, la norma empleada en el Laboratorio de Suelos de la UNED, que todo eso ya se describieron anteriormente. Una vez ya hayamos hecho todas esas actividades, vamos a definir la variación entre los métodos utilizados en la determinación de pH en los suelos de diferentes texturas y sustratos orgánicos. Y y finalmente vamos a establecer, según los datos obtenidos, el método que presenta la mejor opción técnica para su utilización en el laboratorio, que es el objetivo principal de esa tesis. Todo ese análisis de datos todos los datos se van a llevar a un registro manual de Excel y se van a interpretar mediante los software estadísticos como Infostat, StatGraphic y SPSS para Windows. La viabilidad va a ser viable porque va a ser en el laboratorio de la UNED, vamos a contar con la asesoría del profesor José Zulbarán y la asesoría de la técnico del laboratorio de suelo, que es la ingeniero Beatriz Ramírez. El financiamiento va a ser propio. Con respecto al cronograma de trabajo, en junio vamos a hacer la revisión bibliográfica y la preparación de material biológico y todo lo necesario para desarrollar este proyecto. En julio y agosto vamos a caracterizar los tres suelos y los tres sustratos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Y ya entre agosto y septiembre vamos a determinar el pH, vamos a hacer el análisis estadístico y vamos a interpretar los resultados y vamos a elaborar ya el proyecto especial de grado como tal. Perdón. Entre septiembre y octubre se espera hacer la defensa oral ya de este proyecto. El presupuesto cuenta con el acondicionamiento de la muestra, con el análisis de contenido de humedad, el análisis de contenido granulométrico, análisis de conductividad eléctrica, de materia orgánica y de pH. Allí se ve plasmado la cantidad, el precio unitario y el costo total, siendo un total de 20.740.3 bolívares y llevándolo a dólares va a ser 827,95 dólares. Muchas gracias por su atención y por su tiempo.